Estás escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Algunas de las cosas que me llamaban la atención en la adolescencia eran los enigmas, o más conocidos como adivinanzas o acertijos. Siempre me preguntaba cómo es que una misma palabra significaba muchísimas cosas o cómo había muchas palabras para decir exactamente lo mismo. Bueno, no tan exactamente. También me preguntaba si lo que yo reconocía como una cosa en específico era entendido por todos de la misma manera, y en ese tiempo me di cuenta de que no, o bueno, mejor dicho, no siempre. Al ir avanzando por la carrera pude reflexionar nuevamente sobre esas dudas y notar que cada objeto, cada gesto y cada sonido tiene un significado, una especie de mensaje que espera ser interpretado. La semiología, la semántica y la pragmática me ayudaron a comprender cómo la comunicación va más allá de solo las palabras y a darle respuesta a mis dudas. En los primeros episodios abordé de manera muy breve estos conceptos. Aquí trataré de explicar y ejemplificar cómo funcionan y cómo se utilizan en nuestra vida diaria. Estamos permanentemente rodeados de objetos y cada objeto en este mundo tiene un significado esperando a ser interpretado. Pero no solo los objetos están sujetos a interpretación, también lo están las palabras, las imágenes, los sonidos, los gestos y hasta los eventos. Todos estos elementos son considerados signos, y la semiología se encarga de su estudio. La semiología analiza todo aquello que comunica algo, desde el lenguaje verbal, pasando por el lenguaje corporal, símbolos artísticos, símbolos religiosos y hasta las marcas comerciales. El objetivo de la semiología es comprender cómo se crean estos signos, cómo se interpretan y cómo se utilizan en distintos contextos. Pensemos en un ejemplo cotidiano, un semáforo, esa caja con 3 luces de colores, rojo, amarillo y verde. Esta caja es un signo que nos comunica una serie de mensajes: detente, disminuye la velocidad o avanza. La semiología se pregunta, ¿de dónde proviene el significado de este signo? ¿Cómo lo interpretamos todos de la misma manera? Bueno, la semiología se basa en 2 conceptos clave de los que he hablado previamente: el significante, que es la forma física del signo, o aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, y el significado, que es la idea o concepto que el signo representa en nuestra mente. Por ejemplo, pensemos en un gato. El significado es que es un mamífero doméstico de la familia Felidae, caracterizado por su cuerpo pequeño y alargado, patas cortas, pelaje suave y una cola larga. Los gatos son conocidos por su independencia, su inteligencia, su astucia y por sus habilidades de caza. Son animales populares como mascotas en todo el mundo. Mientras tanto, el significante es la forma física o sensorial que representa el significado. En este caso, el significante puede ser acústico, o la palabra gato pronunciada en, quizás los diferentes idiomas que existen. Por ejemplo, en español se pronuncia gato, en inglés es cat, en francés es chat y en japonés neko, etc. También puede ser visual, la representación escrita de esta palabra en los diferentes alfabetos, que lo pueden ver justo en la pantalla en este momento. En una imagen, ya sea una fotografía, una pintura o un dibujo, o algo que represente ese gato, o incluso al ser mismo, ¿no? En este caso, un gatito. La relación entre significante y significado es arbitraria y convencional. Es decir, no hay una razón lógica o natural por la que una palabra como gato se refiere a ese animal en particular. Esta relación se aprende a través del lenguaje, la cultura, el contexto y la experiencia. Un ejemplo de esto sería la palabra tuna. En México nosotros sabemos que una tuna es una fruta que tiene una especie de cáscara llena de espinas
que por dentro es rígida y está llena de semillas, es muy dulce y jugosa. Pero esta misma palabra, tuna, en inglés, tiene un significado completamente diferente. Es un pescado, en específico, un atún. La semiología clasifica los signos en diferentes categorías según diversos criterios. Según su canal de percepción, pueden ser visuales, auditivos, táctiles, olfativos, gustativos. Según su relación entre significante y significado, pueden ser indicios, símbolos o iconos. O, según su función, pueden ser informativos, apelativos, expresivos, etc. Algunos ejemplos cotidianos que utilizamos hoy son los emojis. Un emoji de carita feliz, que son los 2 puntos y el paréntesis cerrado, transmite la emoción de la felicidad a quien lo recibe e interpreta. Por ejemplo, un gesto facial como guiñar un ojo puede indicar complicidad o coqueteo, según el contexto, claro. Por otro lado, la semántica es la disciplina que se encarga de estudiar el significado dentro del lenguaje. Básicamente, explora cómo las palabras, frases y oraciones transmiten ideas y conceptos. No solo se centra en el significado individual de las palabras, sino también en cómo éstas se combinan para crear significados más complejos. La semántica es un tema muy amplio y complejo, además es difícil de resumir, pero trataré de dar elementos clave importantes para el entendimiento. La lingüística aborda la semántica desde diversos enfoques y metodologías. Las principales son la semántica léxica, la semántica composicional, la semántica pragmática, la semántica formal y la semántica cognitiva. Hablaré brevemente de ellas. La semántica léxica hace un análisis del significado de las palabras, examina el significado individual de las mismas palabras, descomponiéndolas en sus componentes más elementales, llamados semas o las unidades mínimas de significado. También estudia las relaciones semánticas que existen entre las palabras, como sinónimos, antónimos, homónimos, hiponimia. La hiponimia es una relación de inclusión. Gato es un tipo de mamífero. O hiperonimia, que es una relación de generalización. Mamífero como un tipo de animal, etc. Y hace un análisis sobre la evolución del significado. Es decir, que analiza cómo el significado de las palabras cambia con el tiempo, debido a factores como el uso social, los cambios culturales o incluso los préstamos lingüísticos. La semántica composicional se encarga de estudiar el significado de las frases y oraciones, examinando cómo el significado de las palabras individuales se combina para crear el significado de frases y oraciones completas. Se rige por principios de composición, en los que estudia y determina cuáles son los principios que regulan la combinación de significados, como las reglas de verdad, si una oración es verdadera, si una o todas sus partes también lo son, etc. O la regla de referencia, ya sea que los nombres propios y pronombres refieren a entidades específicas. También analiza cómo las oraciones pueden tener más de un significado posible y cómo se resuelve la ambigüedad a través del contexto o del conocimiento del mundo. La semántica pragmática, por otro lado, utiliza los significados en contexto, es decir, que examina cómo el significado de las expresiones lingüísticas depende del contexto en el que se utilizan, incluyendo factores como la intención del hablante o el conocimiento compartido entre los interlocutores y las normas sociales. Involucra actos de habla y determina los diferentes tipos de actos de habla que se realizan con el lenguaje, como informar, ordenar, prometer, etc. Y con ello se analizan las implicaciones que no se expresan directamente en el enunciado, pero que se derivan del contexto y la intención del hablante. La semántica formal tiene como objetivo la representación del significado utilizando herramientas matemáticas y lógicas para representar formalmente el significado de las expresiones lingüísticas. Y por último, la semántica cognitiva busca establecer la relación que existe entre el lenguaje y pensamiento, explorando cómo el lenguaje refleja la forma en que pensamos y conceptualizamos el mundo. En general, la semántica se encarga de estudiar cómo categorizamos las entidades del mundo en clases o conceptos y cómo se refleja esto en el lenguaje. Analiza también cómo utilizamos las metáforas para comprender y expresar conceptos abstractos y entender el significado del mundo que nos rodea a distintos niveles. Actualmente se desarrollan modelos computacionales que simulan cómo los humanos procesamos y comprendemos el significado del lenguaje con implementaciones de inteligencia artificial.
La semántica tiene diversas aplicaciones en nuestro día a día. Mejora nuestra comunicación, ya que al comprender mejor el significado de las palabras, podemos comunicarnos de forma más clara. Con esto podemos evitar malentendidos gracias a que analizar el contexto y el sentido de las palabras nos ayuda a evitar confusiones y malinterpretaciones. También nos ayuda a enriquecer el lenguaje y a interpretar textos con mayor claridad. En la carrera nos dieron muchos ejemplos que son bastante claros para entender la semántica. Les comparto algunos de ellos. La palabra banco puede referirse a una entidad financiera o a un asiento para sentarse. La semántica nos ayuda a distinguir el significado correcto según el contexto. En la frase "está rojo de la ira", utiliza un sentido figurado del color rojo para describir una emoción. Un sinónimo de frío es gélido. La semántica nos permite conocer las opciones para expresar una misma idea con diferentes matices. Por último, la pragmática se asoma al uso del lenguaje en situaciones reales. Es como un observador social que analiza cómo usamos las palabras para comunicarnos en diferentes contextos. Nos enseña a interpretar las intenciones detrás de las palabras, a identificar los actos de habla y a usar el lenguaje de manera adecuada para cada situación. ¿Y qué pasa cuando usamos los signos y significados en situaciones concretas? Bueno, aquí entra en juego la pragmática. Se centra en el uso de los signos en el contexto de la comunicación. La pragmática explora cómo utilizamos el lenguaje en situaciones reales y nos ayuda a comprender cómo el contexto y las intenciones y las convenciones sociales moldean el significado de nuestras palabras. Nos permite aprender a interpretar las intenciones detrás de las palabras, a identificar los actos de agua y a usar el lenguaje de manera adecuada para ciertas situaciones. Los actos de habla son esas acciones que realizamos con el lenguaje, como informar, ordenar, prometer, etc. Al comprender los actos de habla, podemos interpretar mejor las intenciones del hablante y el significado de sus enunciados en un contexto específico. Para reconocer un acto de habla, se deben de considerar distintos aspectos. Uno de ellos es la intención. ¿Qué quieres lograr con lo que dices? Informar, pedir, prometer, ya lo habíamos dicho, ¿no? Otro aspecto es la forma lingüística, es decir, cómo dices las cosas, en frases, oraciones, palabras. También está el contexto, dónde y cuándo dices las cosas. En casa, en el trabajo, con amigos, ante una figura de autoridad, etc. Y por último, otro aspecto son las reglas sociales. ¿Sigues las normas de cortesía y de respeto? Hay distintos tipos de habla. Por ejemplo, los asertivos. En estos informas o describes algo. Hoy hace un día soleado. También están los directivos, que son en los que ordenas, pides o aconsejas. Cierra la puerta, por favor. Están los compromisivos, que son aquellos en los que prometes o te ofreces a hacer algo. Te ayudaré con la tarea. En los expresivos, su nombre lo dice, expresas emociones o sentimientos. Estoy muy feliz de verte. Algunos ejemplos más claros de estos actos de habla en la vida cotidiana serían como, por ejemplo, al saludar, hola, ¿cómo estás? Es asertivo. Al pedir algo, ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? Es directivo. Al agradecer, muchas gracias por tu ayuda, es expresivo. Al prometer, te prometo que no lo volveré a hacer, es un acto compromisivo. Y bueno, juntas, estas tres disciplinas nos brindan una visión un poco más completa de la comunicación, permitiéndonos descifrar el lenguaje de lo que hay a nuestro alrededor. Al comprender los signos, su significado y cómo los utilizamos en diferentes contextos, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y evitar malentendidos. Yo creo que estas tres disciplinas nos permiten desarrollar una comprensión profunda de la comunicación en muchas dimensiones. Lo podemos asemejar a aprender a hablar un nuevo idioma, pero no solo un idioma verbal, sino un idioma que abarca signos, significados y contextos. Para finalizar, hagamos un pequeño resumen. La semiología estudia los signos y cómo estos transmiten un significado. La semántica se centra en el significado de los signos
y la pragmática analiza cómo usamos los signos en la comunicación real. La semiología nos permite comprender mejor la comunicación y nuestro entorno. Al aprender a descifrar el código de los signos, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y clara, y además de interpretar mensajes de manera más crítica. La semántica nos ayuda a comprender cómo funcionan las palabras y sus relaciones, y con ello podemos comunicarnos de manera más efectiva desde el análisis del significado de palabras individuales hasta el estudio de cómo el significado se construye en oraciones, cómo se interpreta en contexto y se refleja en nuestro pensamiento. Y por último, la pragmática nos ayuda a entender cómo utilizamos las palabras en situaciones reales más allá de su significado literal. Es el uso del lenguaje en contexto. No solo se centra en el significado de las palabras, sino también en cómo éste se ve afectado por el entorno, las intenciones del hablante, las creencias compartidas y las normas sociales. ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro Blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.